Bienvenidos a esta tertulia titulada Cobertura de las migraciones, manejo de fuentes y reportería. Les habla Luzmeli Reyes, periodista venezolana de Efecto Cocuyo. Hoy es martes 16 de agosto de 2022 y pues tenemos personas invitadas, colegas invitados de distintos países en esta sala de redacción virtual. Esta tertulia la llevamos a cabo en el marco del programa Puentes de Comunicación, un proyecto impulsado por la Escuela Cocuyo de Venezuela, el medio digital El Faro de El Salvador y la Deutsche Welle Academy, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. Hoy estoy muy contenta porque nuestros invitados son 3 colegas que han estado cubriendo procesos de movilidad en toda Latinoamérica, desde Suramérica hasta Norteamérica y pasando obviamente por Centroamérica. Y con ellos los participantes de esta sala de redacción van a escuchar no solamente sus experiencias, sino también van a compartir sus inquietudes. Los voy a presentar brevemente. Les doy la bienvenida a Carolina Amoroso, periodista argentina que trabaja en este momento para Todos Noticias, lleva el programa radial Días de Tregua. Aquí diría que una frase que leí que me gustó mucho de una entrevista que le hicieron: el movimiento marcó su historia. Bueno, ya ellas les contará cómo fue ese movimiento que la marcó. Y es autora del libro Llorarás, historia del éxodo venezolano. También tenemos a Oscar Martínez, periodista, jefe de redacción de El Faro, que es el medio digital pionero en Latinoamérica. Después de trabajar como reportero independiente en México, Oscar se unió al Faro en 2008 para ayudar a llevar una investigación de profundidad sobre la migración centroamericana. Durante 2 años y medio siguió a los migrantes en su viaje hacia el norte y documentó los abusos que sufrían. El proyecto de reportaje, que apareció por primera vez en el sitio web del Faro con el nombre del camino, se publicó finalmente con un libro. Oscar es autor de varios libros también, ganador de varios premios latinoamericanos e internacionales en otros países y en otras partes del mundo, y pues sigue al frente de este medio digital El Faro, que ya sabemos que ha sido acosado y esta vez está siendo acosado por el presidente de la República. Tenemos a Patricia Mercado González, mexicana, directora general de Conexión Migrante, medio nativo digital que fundó hace casi 6 años en México y que a través de la escucha consiguieron construir un periodismo de servicio cercano y útil para los migrantes mexicanos y latinos que viven en Estados Unidos y sus familias en el país de origen. Bienvenidos y bienvenidas a nuestros invitados y a todos los participantes. Pues creo que esta vez vamos a hacer al contrario, Oscar. Vamos a empezar con los caballeros y te damos la palabra para que empieces esta tertulia. Muchas gracias, Luzmeli. Un gusto, Carolina, Patricia, un gusto compartir con ustedes esta mañana y con todas las personas que se reúnen aquí en este esfuerzo de que esto se parezca a eso, a un ejercicio de discutir, de conversar, que es una redacción. Si estuviéramos más cerca también de pelearnos, pero para eso se necesita más cercanía, se necesita estar más en persona. Bueno, miren, yo les voy a comentar algunas de las lecciones más evidentes o que más quedaron tatuadas en mi cabeza después de hacer cobertura migratoria, tal como Luzmeli dijo. En el periódico descubrimos en el año 2007 que sin contar la migración centroamericana era imposible entender las sociedades a las que pertenecemos. Incluso el Producto Interno Bruto de los países centroamericanos, el 20% del PIB aproximadamente depende de las remesas que los migrantes envían. Una vez llegan a Estados Unidos en su gran mayoría, Canadá o incluso a regiones de Europa como Milán. Era imposible entender cualquiera de los fenómenos que nos atraviesan. Las pandillas criminales que tienen, por ejemplo, en El Salvador 70.000 miembros, siendo un país de 6.5 millones de habitantes. Era imposible comprender la importancia política de la diáspora en Estados Unidos y la necesidad de los políticos clientelistas de buscarlos exclusivamente en las etapas preelectorales. No se puede comprender este pedazo del mundo sin comprender la migración. Y eso lo tuvimos muy claro en el 2007.
nos lanzamos a comprender primero cómo huía la gente. Y nos concentramos en México, aunque también en Estados Unidos, donde intentábamos entender qué era esa entelequia a la que llamamos sueño americano, y viajamos con ellos durante casi 3 años. Y después regresamos para intentar entender de qué huían, cuál era el infierno que intercambiaban por qué otro infierno. Es decir, de dónde salían y qué los motivaba a cruzar esos, en promedio, 28 días, según un estudio de Flaxo, que tardan los indocumentados en cruzar los 5.000 kilómetros de México, abordando las personas que no podían pagar a un coyote que les hiciera otra ruta, abordando hasta 8 trenes, donde, como ustedes ya habrán visto, hay gente mutilada, secuestro, etc. En aquel momento que nosotros llegamos a México, justamente el negocio de los migrantes se había vuelto una industria criminal, gracias a que un grupo del crimen organizado, los Zetas en particular, tuvieron que diversificar el delito, por razones muy sencillas. Siendo el brazo armado de uno de los cárteles mexicanos, se escindieron de ese cártel, perdieron las conexiones políticas y logísticas de la droga y tuvieron que diversificar el delito. Y los migrantes, esa masa poco protegida de personas que transitaban por México, se convirtieron en una posibilidad, porque secuestrarlos en masa y pedir rescates de $500 a los nadies y las nadies que cruzaban México era viable. En fin, que tras esos años, yo diría que 13 años en los que la migración ha sido un eje central de la cobertura de los proyectos que he dirigido en el Faro, el proyecto de En el Camino, el proyecto de Zona Negra, Investigaciones Especiales y ahora la redacción, me atrevo a proponerles estas guías a la hora de cubrir migración. Algunas van a sonar obvias, pero yo les pido que las replanteen o que piensen cuáles son las secciones de migración que suelen leer o consumir en los medios que ustedes consumen. La primera es muy básica, pero es la que más se incumple quizás. Para cubrir migración hay que ir. Para cubrir migración es necesario no quedarnos con la versión oficial, salir de los salones aire acondicionados, donde dan conferencias de prensa los institutos nacionales de migración, las secretarías de Relaciones Exteriores e incluso las organizaciones civiles a las que en muchas ocasiones queremos mucho. El dato general, el que dé el oficialismo, el que dé un gobierno, el dato de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, la definición de 64.000 menores como una crisis migratoria como ocurrió en el 2014 bajo la administración Obama, el dato general se diluye en el tren, se diluye en la breña y se complejiza en las fronteras, en cualquier breña, en cualquier frontera. Es necesario ir para comprender la migración y ir tiene unas consecuencias dependiendo de qué migración vayamos a cubrir. Les voy a poner un ejemplo de por qué ir a mí me resultó tan importante. Fue una epifanía quizás que me ocurrió cuando en el año 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México en noviembre presentó un informe de secuestro de migrantes por parte de los Zetas. Nosotros teníamos 2 años viendo en el terreno cómo los migrantes eran secuestrados masivamente por ese grupo criminal en estados como Veracruz, como Tabasco, como Oaxaca y evidentemente en el norte de México, en ciudades como Reynosa. Cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó su informe de secuestros, cualquier periodista que hubiera ido al terreno habría podido escribir sobre esto años atrás. Habría podido mucho tiempo atrás contar uno de los escenarios más repetidos en la migración mexicana. Sin embargo, haciendo cobertura desde las capitales, desde las principales ciudades. Entonces eso, la cobertura sin ir a los lugares es una cobertura que dilata mucho los descubrimientos. Evidentemente, esos animales torpes que suelen ser los estados se suelen enterar tarde de lo que ocurre en la periferia. Y la periferia en Latinoamérica y en la construcción latinoamericana es todo aquello que no sea las capitales. O al menos así lo vivimos en esta parte del mundo, en Centroamérica. En segundo lugar, hay que ir con sentido. Hay que ir habiendo hecho la tarea como periodista. Hay que ir habiendo leído el último libro que salió. Hay que ir habiendo conocido todos los artículos que se cometieron, buenos o malos. Habiendo escuchado los programas radiales que hay al respecto. Habiendo levantado el teléfono para hacer un par de llamadas. Habiendo construido una mínima red de fuentes. Hay que ir con respeto y con sentido. Recuerdo cuando en el año 2008, para entrar a Ciudad Juárez, a una Ciudad Juárez muy violenta, un grupo de periodistas extranjeros, por respeto, por piedad, no diré su nombre, nos pidieron ayuda para entrar a Ciudad Juárez.
Nos dijeron que nos querían mostrar su esquema de seguridad y pensamos que íbamos a hablar de periodismo y aceptamos la asesoría. Cuando llegamos al hotel, a un hotel muy bonito donde se quedaban en Ciudad Juárez, lo que tenían sobre la cama desplegado era un casco antibalas, un chaleco antibalas, y nos pregunté Kevlar, y nos preguntaron si aquel equipo era ideal para entrar a hacer cobertura a Juárez. Evidentemente les dijimos que si se vestían así de ridículos, nadie les hablaría. Pero su lógica de entrar a cubrir, antes de hacerse preguntas sobre qué querían saber, era qué tenían que vestir. Hay que ir, pero repito, hay que ir con sentido y hay que ir con un interés real. Un periodista sin un interés real está más perdido en una cobertura que estando en Carracuca. En tercer lugar, hay que permanecer, o dicho de otra forma, hay que observar con detenimiento, si quieren verlo de esta manera. La migración, o al menos la migración que yo he podido cubrir, la migración que tiene que ver con Centroamérica y otros países cruzando México o llegando a Estados Unidos, es una migración que es muy icónica. Tenemos años creyendo que Tijuana es el lugar de paso gracias a las producciones hollywoodenses y gracias a los reportajes que se han masificado, sobre todo desde el año 2009, cuando Tijuana fue muy violenta. Por Tijuana no cruza casi ningún migrante más. Tijuana es un sitio que desde que empezaron los operativos Hold the Line y Jump Start de parte de diferentes administraciones estadounidenses, la migración empezó a decrecer. El cruce es muy caro. En Tijuana es donde se empezó a construir el muro, el famoso muro que ahora ha crecido hasta la otra frontera. Toda un performance de la violencia. Se empezó a construir aquel muro fronterizo con pertrechos de la Guerra del Golfo. Si eso no es un performance de violencia, perfecto, no sé qué es. Alejarse del ícono es complicado. Y para alejarse del ícono hay que observar con detenimiento. Para entender, por ejemplo, insertarse en el flujo migratorio, hay que comprender claves. Hay que saber interpretar esas pequeñas claves, como decía la gran periodista Leila Guerriero, para poder comprender el entorno en el que nos estamos moviendo. Por ejemplo, cuando Carlos Martínez, periodista del Faro, comprendió el entorno en el que se quería insertar de la migración y logró identificar que en un sector de la frontera entre Guatemala y México los asaltos de la policía a los migrantes eran recurrentes, logró insertarse como migrante hace 2 años y recorrer 25 kilómetros, donde él concluyó que los asaltos eran más frecuentes. A Carlos en 25 kilómetros lo asaltaron 3 veces y escribió uno de los mejores artículos que pudimos publicar respecto al uso que las autoridades hacían de esa frontera para su interés personal. Pero eso solo lo logró intentando ir con sentido y documentando bien lo que tenía que documentar e intentando alejarse del ícono para insertarse en el flujo. Es también importante permanecer, observar con detenimiento para descifrar a personajes que son complicados. El mundo de la migración está lleno de personajes icónicos, interesantes, de coyotes, de narcotraficantes, de personas víctimas de trata. Está lleno de juntadores, de burreros, de una serie de personajes complicados de acceder. Recuerdo que en muchas de las ocasiones la posibilidad de obtener a una de estas fuentes pasó por tener conocimiento del lugar, por haber permanecido y observado con detenimiento. Recuerdo aquel coyote en Ixtepec, Oaxaca, que solo se quedó a conversar conmigo cuando yo le pude adelantar que todo apuntaba que en Mediasaguas, Veracruz, el siguiente destino del tren, iba a haber un secuestro masivo. Y fue hasta en ese momento que a él le pareció interesante conversar con alguien que le parecía comprendía los códigos del camino. Recuerdo cuando en Altar, para poder ir a la frontera, a El Sásade, que es el punto de cruce, Altar, Sonora, frontera con Arizona, en Estados Unidos, el padre Prisciliano Peraza nos pidió que llamáramos al narco del pueblo. Y el narco del pueblo nos dijo, o nos puso una regla. Y la única regla en aquel desierto enorme era no tomen fotografías hacia el oeste. No sabemos por qué no quería que tomaran fotografías al oeste, pero si no hubiéramos hecho esa llamada, posiblemente no hubiéramos salido de aquel lugar. Recuerdo cuando intentamos hacer el reportaje sobre las mujeres víctimas de explotación sexual comercial en la frontera sur de México y tuvimos que permanecer en una zona de burdeles, mal llamada zona de tolerancia, en esa zona, que cerca de las Huacas, cerca de Tapachula.
Tuvimos que pasar un mes para que aquellas mujeres víctimas de múltiples traumas heredados a lo largo de sus vidas aceptaran conversar con nosotros con algún grado de honestidad. Voy acelerando las conclusiones, me quedan dos. Recuerden, es necesario buscar fuentes políticas. Si bien hay que ir, si bien es necesario llegar, si bien es importante insertarse, si bien es importante permanecer y observar con detenimiento en el terreno y lejos de los aires, de los salones aire acondicionados, nunca se olviden de que la migración es también un tema político. Nunca olviden que también aquello que es político es aquello que hacemos político. Y aquello que es político tiene responsables. Sin responsables no hay posibilidad de discernir la política en ningún sentido. A mí me gustó mucho una frase que Seymour Hersh nos dijo cuando vino al Foro Centroamericano de Periodismo. Hersh es aquel periodista genial que descubrió la masacre de My Lai, que fue la que empezó con el fin de la retórica estadounidense, de estadounidenses buenos, vietnamitas malos. Y Hersh nos decía, el objetivo mío como periodista es visibilizar y ser obstáculo. De alguna forma, si lo quieren ver de una manera más sencilla, visibilizar y joder a alguien. Visibilizar a alguien y joder a alguien. En este caso, decía él, hacerle más difícil a los corruptos que hagan lo que usualmente hacen. Al menos ser obstáculo para que lo hagan de una forma más pausada o entretenida. Digo detenida. En ese caso, un hecho es político si lo hacemos político. Si nosotros no señalamos a los responsables de esas políticas públicas que hacen que decenas de miles de personas se larguen de un país, si no señalamos a los encargados impunes de generar esos aparatos de nula protección a los periodistas en lugares de tránsito masivo como México, no estamos haciendo nuestro trabajo, al menos no de forma completa. Yo recuerdo aquella escena triste cuando el expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, el primer presidente de la izquierda que tuvo este país, llegó a México después de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010. Y cuando Mauricio Funes se paró a la par del entonces presidente Calderón, Mauricio Funes ni Calderón no mencionaron ni una palabra, a pesar de que en esa masacre habían muerto decenas de centroamericanos y varios salvadoreños. No mencionaron el tema, simplemente no lo tocaron como si no existiera. Aquel fue un hecho político de silencio contundente y se repite todo el tiempo. Nos parece de alguna manera que la política formal o estricta está desvinculada de las tragedias que todos esos nadie viven en esas breñas. Y eso no es posible. No se puede hacer periodismo sin responsabilidad política. Y finalmente, yo les recomiendo que recuerden siempre algo que se nos olvida muy rápido, o al gremio periodístico se les suele olvidar muy rápido en la cobertura migratoria. Respeten a sus fuentes. Respetar a las fuentes no quiere decir concederle la razón. Quiere decir cuestionarlas con respeto, haber hecho la tarea, comprender qué se les preguntará. Nadie entra al despacho de un presidente sin saber sus circunstancias. Nadie lo hace nunca. Nadie se sometería a esa posibilidad. Sin embargo, decenas de periodistas, cientos de periodistas se acercan a los flujos y las tragedias de los migrantes sin conocer ni haber hecho el esfuerzo de conocer un milímetro de sus circunstancias. Recuerden aquella frase de Alma Guillermo Prieto cuando decía: entrevisten a sus fuentes como si tuvieran $5 millones para demandarles. Todas sus fuentes, no solo las fuentes que de verdad tienen los millones de dólares. El interés honesto y la honestidad necesaria con estas fuentes también se tiene que aplicar, aunque no estemos en despachos formales ni estemos con personas que ostenten poder político. De momento lo dejo hasta ahí para dar paso a mis compañeras y después seguimos discutiendo. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Ya bueno, ya aquí tenemos bastantes preguntas. Le doy entonces la palabra, vamos ahora hacia el sur, hacia Sudamérica, y le voy a dar la palabra a Carolina Amoroso desde Argentina. Carolina, bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, me hubiera quedado escuchándote una hora más, Oscar. Bueno, sin dudas hay muchas experiencias para compartir. Yo tengo casi una obsesión vital con la idea del destierro. A mí me gusta utilizar ese término porque, entre otras cosas, noto que hemos adoptado muchos eufemismos para hablar de la migración forzada. Y el destierro es una forma muy antigua de tortura, y encuentro que
es una palabra que le hace justicia a la experiencia, al menos a las experiencias que he podido contar a lo largo de estos años trabajando como periodista. Hago una breve reseña un poco de mi derrotero, no porque sea relevante, sino porque intento trazar un puente de empatía en un país que a veces es muy endogámico, queda muy al sur. La Argentina suele mirarse mucho a sí misma. Encuentro que es interesante que los argentinos, o que en otras latitudes de nuestra América, podamos hacer ese puente de empatía con tantísima migración forzada, que tiene muchos puntos en común con la materia de la que está hecha este país. Yo soy nieta de migrantes forzados sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Soy además hija de la expatriación. Mi padre trabajó en la industria del petróleo. Viví 4 años en Venezuela, 2 años en Ecuador. Luego mis padres vivieron en Reynosa, México, en la frontera con los Estados Unidos, territorio que seguramente Oscar debe conocer muy bien. Con lo cual cuando mencionaba lo de Tijuana decía, no, es más para Tamaulipas, es más, y la gente que ha vivido en esos territorios lo sabe muy bien y lo sabe desde hace tiempo, ¿no? Pero hemos tardado en descubrir cuáles son los puntos, esos puntos calientes donde América Latina muestra su herida más sangrante, ¿no? Bueno, también vivieron en Brasil. Hace algún tiempo me he obsesionado casi con las historias del éxodo venezolano, unas 200.000 personas de Venezuela, que también ha sido mi casa, el lugar donde tuve mi despertar de primavera, mi tránsito de la niñez a la adolescencia. Unas 200.000 personas de Venezuela han venido a mi país. Ha sido un proceso de mucha revelación para los argentinos, sobre todo, por supuesto, para quienes vivimos en la capital, sobre lo que la migración implica y sobre ese camino de construcción muy virtuosa que también trae consigo la migración. Intenté, también como un acto si se quiere, de respeto, cariño a esa comunidad y a ese país que me constituyó y que constituyó mi identidad, contar también eso de virtuoso que tiene en la situación profundamente desafortunada que es la migración forzada, pero eso de potencialmente virtuoso que tiene la migración. Me parece, y de la misma manera que lo marcaba Oscar, la primera pregunta que tenemos que hacernos a la hora de cubrir o de encarar una cobertura sobre migración forzada, yo he estado, escribí un libro sobre el éxodo venezolano, he estado en la frontera colombo-venezolana, en esa tierra de nadie que es la frontera colombo-venezolana, en ocasión del frustrado paso de la ayuda humanitaria. Me quedé los días después del día de que no fue, porque yo encuentro que los días después y los territorios de nadie, ¿no? esos abajo del puente, terminan contando las decepciones, las estafas, las profundas estafas de las que muchas veces son víctimas estas poblaciones desesperadas por aferrarse a una esperanza. Me quedé los días después y contamos esas historias del limbo y de la nada en la que quedan varadas muchísimas de estas personas. Bueno, luego me dediqué a trabajar en este libro. He realizado incluso coberturas en la Triple Frontera, una cobertura sobre la migración que llegaba por tierra. Recientemente, este año, me tocó cubrir otra migración forzada. Estuve en la cobertura de los primeros días de la guerra en Ucrania. Ingresé a Ucrania a través de Polonia, cubriendo lo que era ese principio del éxodo masivo. Podría hablar mucho sobre los contrastes en la recepción, por ejemplo, de las personas desplazadas en Polonia y la recepción de las personas desplazadas del Darién, saliendo hacia el lado panameño. Podría hablar mucho sobre la concepción de los derechos fundamentales que tenemos los latinoamericanos o que no tenemos, o que no exigimos los latinoamericanos. Es con esa obsesión con la que también viajé, y algunos quizás han visto nuestro trabajo y con gusto lo puedo compartir. Hay trabajos seguramente mejores, pero es el que pudimos hacer junto al equipo de Todo Noticias. Hace 2 meses en el Darién, primero del lado colombiano, del Chocó colombiano, y luego del lado panameño.
muchas preguntas que yo me hago a la hora de hacer una cobertura. La primera es ¿con qué intención voy? Yo no puedo garantizar el resultado de una cobertura. Generalmente siempre me parece que hay colegas que lo hicieron mejor, porque probablemente sea cierto. Hay colegas que lo hacen mejor. Pero mi pregunta fundamental siempre es, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me quiero aproximar? Mi regla es que la respuesta nunca puede tener que ver con ganarme una felicitación. Creo que lo escuchaba el otro día al cantante cubano Aldo decir: en el deber de los hombres no hay gloria. Y de verdad, no. La respuesta generalmente y casi siempre tiene que ver con hacer visible aquello que entiendo es muy cómodo mantener invisibilizado para los actores del poder. Y cuando hablo de los actores del poder, hablo de una categoría bien amplia, ¿no? Porque hablo tanto de los actores políticos y los líderes que ante la carencia de una visión humanista, porque cuando nosotros hablamos de crisis migratorias, hablamos de crisis humanitarias, por consiguiente, de crisis que requieren de una respuesta humanitaria. Entonces, cuando nos encontramos con respuestas que son casi militaristas, lo que vemos es una falta profunda de humanismo. Por consiguiente, a esos liderazgos también les conviene que la migración y la profunda deshumanización que viene con la migración forzada en América Latina sea invisibilizada. Por supuesto, en primerísimo lugar, les conviene el silencio a los líderes de los países expulsores, a quienes son cómplices de los líderes de los países expulsores. Y aquí estamos hablando básicamente de autócratas que ejercen el poder, un poder que aplasta y asfixia, que explica por qué estas personas huyen. Y en tercer lugar también le conviene, por supuesto, a quienes hacen de esto un negocio. Yo recientemente mencionaba la cobertura de lo que sucede en el Darién, y cuando uno va al territorio del Chocó colombiano se da cuenta que hay un grupo como el Clan del Golfo ejerciendo el poder de facto en la región, el poder de facto, y esto basta solo con poner un pie para darse cuenta que el pánico con el que la gente habla de la organización o de con quién hablaste o de cuál es el contacto, ese pánico que está en el aire para que la gente ni siquiera lo pueda decir con todas las letras, explica por qué se da una migración tan masiva con una ausencia total de institucionalidad y por consiguiente con una ausencia total de resguardo por estas personas. Pero en cuarto lugar también hay un cómodo silencio de la opinión pública de todos nosotros. Y esto tiene que ver con no hacernos cargo. Los derechos humanos, yo soy de un país que, por supuesto, ustedes conocen la historia de la Argentina. La Argentina ha abrazado la bandera de los derechos humanos, juzgó a sus propios represores, pero soy una convencida, también por la historia de mi propia familia, que la democracia, las libertades, los derechos fundamentales son una defensa cotidiana y son una demanda cotidiana. Y eso es algo que hemos perdido de vista, porque claramente una tragedia en materia de derechos humanos como es el Darién o como es la migración que describía recién Oscar, no puede pasar sin una opinión pública imposibilitada o cómodamente ubicada en un territorio por fuera de la rebeldía. Y el periodismo existe en la rebeldía. Que no nos dé lo mismo, al menos el periodismo que me interesa hacer. Por eso esa pregunta fundamental de por qué lo hago, principalmente porque no me da lo mismo. Porque quiero generar una conversación profundamente incómoda que nos interpele incluso a quienes estamos viendo. ¿Cómo es que no nos rebelamos? ¿Cómo es que hay una tragedia humanitaria que es un secreto a voces en nuestra región? Una región hecha de los sueños de desterrados. Bueno, yo encuentro cuando hacemos las coberturas, yo vengo en mi país, seguramente esto se replica y es la realidad de muchísimos colegas,
hay un escenario profundamente polarizado, nosotros aquí en la Argentina lo llamamos la grieta, que lleva a que todo, incluso desde la política vernácula hasta un enfrentamiento por discutir temas tan sensibles como el aborto, hasta una discusión sobre migración forzada, por ejemplo de Venezuela, por ejemplo de Cuba, termine siendo atravesada por visiones esquemáticas, diría panfletarias, de esta cómoda visión polarizada y polarizante del mundo y de nuestra región. Esto, por supuesto, hace que se pierda la especificidad, y una cobertura periodística rica existe en lo específico, existe en el interlineado, existe en historias que tienen sí peros. Por eso encuentro que la kriptonita para esas visiones esquemáticas son visiones de escritorio, ¿no? Porque las visiones de territorio son siempre muchísimo más ricas y complejas. Yo encuentro que la kriptonita para esto son las historias mínimas. Son las historias de esos protagonistas, de esos que están viviendo lo que están viviendo, esa experiencia del destierro, esa experiencia de la migración forzada, esa experiencia del éxodo, esa experiencia de la huida del infierno, muchas veces para encontrarse con un camino de deshumanización. Por eso, y quiero reforzar, por eso digo que podría haber seguido hablando Oscar, y creo que lo hubiera articulado mejor, pero quiero reforzar, perdón si sueno redundante, la primera idea, o una de las primeras ideas que esbozaba él, el valor de la territorialidad. No me encuentro con las historias mínimas, o las historias máximas, porque esas para mí son las historias máximas, no me encuentro con esas historias si no voy al territorio. La obsesión que me movió a mí un poco a tomar el éxodo venezolano como caso testigo de la brújula a la que me quiero abrazar, al menos, repito, siempre hablo de intenciones, nunca hablo de resultados finales, porque eso lo tiene que juzgar quien nos lee, quien nos ve, quien nos escucha. Pero encontré una alineación bastante interesante con mi propósito a partir del caso venezolano por este próximo punto del que les quiero hablar. Yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de abordar esto con dos cosas. Primero, con el victimismo. Esta idea de que una persona es esa circunstancia, es esa migración forzada, es ese destierro, y ese es el principio y el fin de su identidad. Y me parece que ahí estamos cometiendo, primero, estamos abordando a esa persona y a esa problemática casi desde una visión hasta paternalista, ¿no? Ustedes necesitan que yo visibilice, porque yo voy a ayudarlos en esta injusta situación en la que ustedes no son más que sus circunstancias. Eso es profundamente cruel, aun cuando estemos movidos por buenas intenciones. Eso es profundamente cruel. Y además nos hace perdernos. En muchos de estos flujos migratorios hay una enorme, inmensa capacidad de reconstrucción, de estoicismo. El estoicismo es a mí un tema que viene obsesionándome, lo terminé de entender o abrazar como tema a partir de la cobertura en Ucrania, pero entiendo que es casi como un hilo invisible que une a muchísimas de estas personas. Al mismo tiempo, la no romantización también es importante, porque a las tragedias hay que categorizarlas como lo que son, y a los traumas hay que contarlos como lo que son, sin edulcorarlos. Pero muchas veces encuentro que es en ese, digamos, en ese hilo fino, o en esa casi cornisa, ¿no?, en la que tenemos que caminar para no caernos en algo que puede ser hasta revictimizante, injusto. La verdad es que seguramente muchos de ustedes podrán compartir experiencias análogas, pero yo encuentro, sobre todo a partir del flujo que más he investigado en mi país, que tiene que ver con el flujo venezolano, que luego, por supuesto,
lo he podido seguir en distintos territorios donde justamente se expresa ese camino hacia un futuro posible, yo encuentro que después, es muy importante seguir las historias del después, qué pasa cuando llegan a destino. En el después hay un intento de construcción de una nueva identidad que se produce en esa intersección entre el nuevo territorio y sus habitantes y sus criaturas, y lo que yo traigo, mi historia. Porque en definitiva la pregunta fundamental cuando se llega, porque no termina el viaje de la migración cuando se llega a destino, la pregunta fundamental es ¿quién soy cuando todo lo que me hacía yo ya no está? Así es. ¿Quién soy cuando todo lo que me hacía yo ya no está? Me parece que es Carolina, importante ese seguimiento. Perdón, ¿me estoy pasando de tiempo? no te quiero interrumpir tampoco, No, pero no, no. es que el rol de moderadora me Perdón, perdón. No, no, obliga, perdón. porque estamos disfrutando muchísimo, pero Perdón, vamos perdón, a perdón. cerrar ahí y seguimos después con las preguntas, ¿oíste? Te doy un minutico, pues. Bueno, y como les decía, me parece importante hacer el seguimiento de las historias porque el viaje de la migración no se termina ahí. Lo que decía Oscar, la red de fuentes, muchas veces hay algo que a mí me gusta llamar la cofradía de periodistas. Busquen a periodistas locales, a personas que conocen la territorialidad mucho más que lo que nosotros jamás vamos a poder hacer en el tiempo que estemos ahí. Armen esa suerte de cofradía, es importante por cuestiones básicas y operativas, como dónde moverse, cómo manejarse en términos de seguridad, qué códigos tenemos que adquirir, pero también es importante para entender muchísimas cosas de la idiosincrasia y para no revictimizar también en esta suerte a veces de cobertura atropellada, que muchas veces por cuestiones de apremio de tiempo tenemos que hacer. Y bueno, y traten, por supuesto, en el entendimiento de que detrás de una crisis humanitaria y detrás de una crisis migratoria hay fenómenos y procesos políticos, traten de comprender la película. Esto que decía Oscar, de hablar con fuentes políticas, de comprender el contexto, es muy, pero muy importante. Perdón, me pasé de tiempo y quedé mal porque encima Oscar fue reprolijo. Sí, bueno, eso lo compensamos ahorita con la sesión de preguntas y respuestas, porque parte de lo que has dicho y ha dicho Oscar también han ido respondiendo algunas de las preguntas de los colegas que están acá. Bueno, bienvenida Patricia, que además tiene una mirada de servicio en este tema de cobertura de migración y de ejercicio del periodismo sobre movilidad humana. Bienvenida Patricia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto estar con ustedes, un gusto escuchar a Oscar, un gusto escuchar a Caro. Como dicen, nos podríamos quedar aquí toda la mañana escuchándolos. Y yo quiero hoy traerles una visión un poco diferente de lo que es cubrir temas de migración. La principal característica que tenemos en Conexión Migrante, que es un medio que fundé en el 2016, y que seguimos en la marcha, la principal característica es que nosotros no escribimos sobre migración, sino escribimos para los migrantes. Nuestra audiencia son los migrantes y a ellos nos debemos. Y aunque sí hablamos del proceso migratorio y de los problemas que hay, porque nos dedicamos a ello, nuestro foco en realidad está en conocer, saber y transformar en información las necesidades de la comunidad migrante y las añoranzas de esa comunidad. Conexión Migrante nació pensado como un medio de comunicación para los migrantes mexicanos y latinos en Estados Unidos y sus familias de origen. Estamos muy enfocados a esa audiencia, pero poco a poco ha ido creciendo porque los mismos movimientos migratorios nos han obligado a voltear también a la migración que está en tránsito y a la migración de Centro y Sudamérica. Muy pronto en Conexión Migrante nos dimos cuenta que aunque la comunidad quiere información general de la vida, de las noticias, nosotros no podíamos competir con las grandes cadenas de medios hispanos que les están dando información todo el día, pero sí podíamos sentarnos un momento, escucharlos
y tomarnos el tiempo para explicarles temas complejos. Queríamos estar cerca de la comunidad y a casi 6 años de trabajo, pues de un equipo muy pequeño que poco a poco ha ido creciendo, supimos y encontramos nuestra razón de ser, y que es sentarnos a escuchar a los migrantes para, a partir de esa escucha, poder producir contenido para esa comunidad. El mayor desafío que tenemos cotidianamente en Conexión Migrante es tener esa capacidad de poder explicar procesos tan complejos como una deportación, tan complejos como una petición de asilo, a personas que viven en condiciones precarias, que dejaron sus ciudades, sus países, sus zonas, no por motivos, cada vez menos por motivos económicos, pero cada vez más por motivos de seguridad, de violencia y de persecución. Y por personas que ocupan el español en su comunidad y en su familia, pero no en la vida cotidiana. Y también llegar a personas que quizá no ocupan el español. Tenemos una comunidad grande de personas que hablan mixteco en Nueva York y que pasaron del mixteco al inglés. O tenemos otra comunidad muy grande en Oakland, en California, que hablan maya. Ellos pasaron del maya al inglés directamente, no tuvieron el proceso del español y a ellos tenemos también que llegar. Yo insisto permanentemente en que tenemos que hablarles con un lenguaje simple, claro, sencillo, con esa calidez de, yo siempre les digo, de esa tía regañona que da consejos. Y hace poco empezamos el ejercicio de armar un manual de estilo para Conexión Migrante. Y me fui a los manuales de estilo de los lugares donde yo he trabajado. Y ahí me di cuenta de que esa misma obsesión que tenía por un lenguaje sencillo, simple, claro, que nos entienda todo el mundo, es exactamente lo mismo que traía en mente los 15 años que trabajé en El Economista, un medio especializado en finanzas y economía. Entonces, creo que el objetivo es el mismo. ¿Cómo hacemos para explicar un proceso tan complejo como puede ser la migración a los migrantes y a la comunidad interesada en el tema de migración? También creo que es importante hacer un periodismo útil, que les ofrezca información de calidad, que les permita tomar buenas decisiones para mejorar su vida. Creo que por ahí está el objetivo fundamental de Conexión Migrante. ¿Cómo le hacemos para darle a los migrantes información de calidad? Porque en el camino se encuentran mucha información falsa, mucha información que los conduce al peligro, mucha información que los obliga a tomar malas decisiones. También nos interesaría hacer un periodismo que refleje la vida de los migrantes, sus alegrías, sus preocupaciones, los retos, las tristezas, el crecimiento de su familia, la oportunidad de los hijos de ir a la universidad, cosas que probablemente nunca hubieran pasado por su cabeza. Para nosotros, la materia prima de hacer nuestro periodismo es conocer las necesidades de los migrantes, conocer sus alegrías, conocer los procesos por los que están viviendo, para poder ayudarles con información. ¿Acudimos a las fuentes oficiales? Sí lo hacemos porque debemos hacerlo. Y porque en muchos de estos procesos que ellos requieren información, pues se necesitan información de los países de origen, de los países en tránsito, de los países destino. Pero es poca la conexión que tenemos con autoridades porque ellos quieren pintarnos el mundo rosa que no existe en la migración. Nosotros queremos estar cerca de los migrantes y escucharlos atentamente para a partir de ahí poder crear y hacer el periodismo que hacemos en Conexión. Yo pensaría que un periodista que cubre migraciones debiera tener conocimientos básicos sobre derechos humanos, debiera tener conocimientos sobre las leyes de migración de los países involucrados, de los países de origen, de los países de tránsito, de los países de destino, de todo lo que signifiquen leyes de movilidad, para poder también entender si hay políticas públicas o no adecuadas para los migrantes.
¿Cuáles son y dónde están los organismos internacionales? ¿Cuál es el trabajo que hacen? ¿Qué trabajo hacen en la región? ¿Y qué papel juegan en esta historia de los procesos migratorios? Y bueno, evidentemente los gobiernos, las instituciones de gobiernos, los institutos de migración de los países, que hacen muy compleja la relación porque, como les decía, ellos siempre quieren tener la razón. Nosotros tenemos un tema permanente en nuestra cobertura, que es los servicios que ofrecen los consulados en Estados Unidos a los migrantes. Que a nosotros nos podría parecer un tema súper simple porque es, pues, es sacar un pasaporte, una identificación, pero no funcionan. Y eso le puede cambiar la vida a una persona. Y eso le puede perjudicar a una persona, quitarle acceso a servicios o a programas. Y cuando decimos los consulados en México, de México en Estados Unidos no funcionan, ustedes no saben los corajes que hacen en relaciones exteriores y no nos contestan los teléfonos. Y entonces nuestra relación se tensa muchísimo porque nosotros estamos escuchando directamente a la comunidad y sabemos realmente qué es lo que está pasando en cada una de esas oficinas, pero los funcionarios de gobierno en la Ciudad de México, su concepto es totalmente diferente y entonces la relación es muy tensa para poder encontrar información oficial de herramientas básicas de ayuda para los migrantes. Entonces, más allá de esa relación, pues tenemos cercanía con la información oficial y yo les diría que nuestro gran aliado en esta cobertura que pues se ha modificado en los últimos 3 o 4 años son las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Creo que conocer este entramado en cada uno de los países, saber cuáles son las organizaciones, cómo están trabajando, en qué regiones, cuáles son las ayudas que estas organizaciones necesitan, qué trabajo está haciendo la academia en materia de migración, son súper importantes para cubrir un proceso de migración en cualquier país. Y más allá de las fuentes oficiales, creo que las organizaciones de la sociedad civil son este gran apoyo para los periodistas porque muchas de esas organizaciones van a llegar a lugares donde nosotros no alcanzamos a llegar. En la cobertura quisiéramos acompañar a una caravana todo el tiempo, pero finalmente esto es imposible. Y quien está haciendo este trabajo, quien está haciendo ese acompañamiento, son estas organizaciones de la sociedad civil que en muchas ocasiones se convierten en nuestros ojos en todas las marchas, en las caminatas, en las reuniones y en los centros de detención de los migrantes. Pero más allá de todas estas fuentes, sí creo que el periodista debe tener una profunda empatía para con los migrantes. Conocer sus sufrimientos, conocer sus procesos, conocer sus caminos para acercarse a ellos. Y que nos pueden ofrecer una visión de cuál es la información que para nosotros, por ejemplo, como Conexión Migrante, cuál es la información que ellos necesitan en ese proceso que están viviendo. Y como periodista que vas a escribir sobre estos migrantes, pues cómo acercarte a ellos para que te den información que pueda funcionar, que pueda reflejar la realidad que está viviendo esta comunidad. Hay que ser muy pacientes. Yo digo que trabajar con los migrantes es un proceso muy lento, de mucho trabajo, porque son per se muy desconfiados. Hemos comprobado una y otra vez que los caminos de migrar están llenos de estafas, están llenos de engaños, están llenos de despojos y que la gente no confía prácticamente en nadie. Y ahí es donde entra ese trabajo de paciencia, de constancia, de estar, de ofrecer una mano, de escuchar todo el tiempo con mucha atención, de quitarnos todo el ruido que hay alrededor de estos procesos migratorios que pueden ser muy dolorosos y sentarnos verdaderamente a escuchar a la gente. Nosotros tenemos pues una serie de protocolos, me puse a revisar luego de que Luz Meli me invitó a esta charla, qué estábamos haciendo y cómo estábamos haciendo este proceso de cobertura en Conexión Migrante.
Y me di cuenta que a través de estos casi 6 años hemos construido una serie de protocolos que no se llaman tal cual protocolos, pero que nos ayudan a provocar esta cercanía con la comunidad, a estrechar lazos con ellos para que nos digan cuáles son sus necesidades y en qué parte de la historia están viviendo para nosotros poder darles información. Y así hemos empezado a construir y construido una serie de protocolos, como les decía, que no necesariamente se llaman así, pero yo les diría el primero en este momento y quizá el más importante es un protocolo de seguridad para periodistas que están trabajando temas de migración y que nosotros estamos en este momento trabajando específicamente un protocolo para cobertura de temas migratorios en la frontera México-Estados Unidos. Hay muchos protocolos alrededor, hemos estado revisando los protocolos de seguridad que maneja artículo 19 en México, los protocolos de seguridad desarrollados por periodistas de a pie, que es muy claro, muy conciso y que te ofrece herramientas básicas para poder hacer cobertura de migración, y con las organizaciones que están en la frontera, organizaciones de periodistas en Ciudad Juárez, en el noreste del país, y queremos empezar a construir un protocolo muy sencillo para poder tener un par de periodistas en frontera, que es donde pasan los grandes temas y los grandes procesos migratorios, y más en un país como México, donde sabemos que, bueno, la violencia está desatada, lo vimos este fin de semana, apenas en Ciudad Juárez y en Tijuana, pero también en Guanajuato, pero también en Jalisco, que son, curiosamente, estados con alta incidencia migratoria. Entonces, a pesar de que tú cubras un proceso de migración, debes estar preparado para lidiar con crimen organizado, debes estar preparado para lidiar con grupos que están dedicados a la trata de personas, con policías que están metidos en el negocio de la corrupción. Y sí creo que los periodistas a nivel local deben trabajar en sus propios protocolos, deben tener una gran red de fuentes y de alternativas de ayuda, de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de periodistas, evidentemente de temas de contactos con la policía local, pero sí creo que debemos acercar capacitación a las zonas donde la violencia está desatada y donde los periodistas están trabajando a pesar de toda esta violencia y que necesitan herramientas fundamentales para protegerse y para defenderse. El segundo protocolo que les diría es tener información de valor para los migrantes. Nosotros tenemos un contacto directo con la comunidad migrante desde que nació Conexión. A los 6 meses de que nació Conexión, en mayo de 2017, recibimos un mensaje de voz de un migrante que nos decía: yo no sé leer ni escribir, pero necesito ayuda. Y lo que hicimos fue, bueno, marcarle, saber qué ayuda estaba necesitando. Y en ese instante nació un pequeño mini call center en Conexión Migrante con una línea telefónica, donde ahora recibimos cientos de mensajes cada mes. Esto se convirtió en el centro de atención al migrante. Y ahí recibimos mensajes de voz, recibimos llamadas, WhatsApps, correos electrónicos con dudas y necesidades de información de la comunidad migrante, de los temas más diversos que a ustedes se les puedan ocurrir. Desde temas tan simples como cómo obtener una identificación, cómo obtener un pasaporte, hasta temas tan profundos como cómo hacer y cómo sacar de la cárcel a mi esposo que no tiene documentos y que lo detuvieron por andar borracho en una camioneta. Entonces, ahí recibimos esta serie de mensajes y de llamadas de ayuda de la comunidad. Y por eso es importante trabajar de la mano con la información útil que ya desarrollamos en Conexión. Nosotros desarrollamos un buscador que se llama Wikimigrante y que ofrece pues una variedad de trámites y de procesos básicos para nosotros que nos podrían parecer, pero que para ellos son súper importantes en el camino de encontrar
pues mejores decisiones y mejores alternativas de vida. En un principio pensamos que era información muy básica y que no nos deberíamos concentrar mucho en eso, pero al final terminó siendo la parte más valiosa de Conexión Migrante. Tener esa capacidad de sentarte y de escuchar que 10 personas te pidan cómo sacar una licencia de conducir en Nueva York, porque de eso depende que puedan obtener un trabajo. Claro. Entonces, Patricia, querida, sí. Patricia, querida, otra vez estoy en el papel de la tía y lamentándolo, ya nos acercamos al fin del lapso de 15 minutos para empezar a pasar a las preguntas de los colegas. Me voy rapidito, Luzmeli. Bueno, y luego también creamos un protocolo para migrantes desaparecidos. Recibimos muchas llamadas de personas a quienes desaparece su familiar o su amigo o alguien conocido, y entonces ahí también desarrollamos una serie de preguntas básicas que nos tienen que contestar para poder desarrollar artículos periodísticos que puedan ayudar a la gente. Y otra parte importante es los protocolos para informar y verificar servicios que tienen los migrantes. Los migrantes necesitan mucha información legal, mucha información de salud, mucha información de educación para sus hijos, y evidentemente en la historia esto está lleno de fraudes y de defraudadores que quieren quitarles dinero. Entonces ahí también nos metemos a verificar qué tan reales son, desde ofertas de trabajo hasta asesorías legales, y qué organizaciones los pueden ayudar a ellos a poder a tomar mejores decisiones. Y yo ahí me quedaría. Creo que la gran lección para nosotros en estos casi 6 años de trabajo es: debemos darnos el tiempo de sentarnos y escuchar a los migrantes para saber cuáles son sus necesidades y poder visibilizar esas necesidades o ayudarles en los mecanismos y en darles herramientas para que ellos puedan tomar mejores decisiones. Y ahí me quedaría, Luzmeli. No, es que esto daría para 3 tertulias más por lo que veo cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a Oscar, a Carolina. Dice, yo y soy a migrante. Todavía nos falta, mira, hicieron bastante preguntas los colegas. Yo estoy tratando de agruparlas como por eje, y creo que como Patricia tocó el tema de la seguridad, pues vamos a empezar con el tema de seguridad. La mayoría ha preguntado, Nairobi y otras personas, cómo contar, cómo trabajar en espacios en donde te encuentras grupos armados, en donde puedes ver situaciones con estas mafias que hay. También aquí preguntan, ya va que le estoy leyendo por acá, sobre todo Oscar y Carolina y también a Patricia, ¿qué se puede hacer cuando estás en un territorio en donde hay mafia, hay narcotráfico, hay las fuerzas policiales, porque también lo hemos visto en los testimonios de los migrantes, con corrupción también se prestan para esto? Entonces, ¿qué sugerencias y recomendaciones darían a nuestros participantes? Podemos empezar en el mismo orden: Oscar, Carolina y Patricia. Oscar, ¿está por allí? Bueno, vamos a empezar. Carolina, creo que a lo mejor Oscar se salió. Bueno, un poco la recomendación que se deslizaba en lo que comentábamos hace un ratito nada más, ¿no? La importancia de investigar e indagar en el territorio antes de llegar, de tener un enlace, ¿no? El enlace puede ser un productor local, puede ser un periodista local, alguien que por supuesto sea o de quien tengamos algún tipo de referencia, pero sobre todas las cosas evitar el paracaidismo, digamos, el llegar, caer en un lugar y enterarme ahí sobre la marcha. Me parece que eso es, por supuesto, enemigo de cualquier cobertura, voy a poner entre comillas, segura. Digo, sabemos cuáles son las características de estos territorios, pero bueno, uno trata de generar las condiciones para, en definitiva, poder hacer el trabajo, y eso implica también pensar en la seguridad, sobre todo también cuando uno tiene la responsabilidad de un equipo, ¿no? Es clave.
pero sobre todas las cosas yo diría que es muy, muy importante los enlaces locales y hacer la tarea, o sea, esto que mencionaba Oscar al principio, ¿no? Llegar con una investigación lo más exhaustiva posible del territorio al que se llega y con una referencia local. Patricia, tú habías hablado sobre protocolos de seguridad. ¿Podrías ampliar un poco más esto? Porque tiene que ver con estas preguntas que le hacen a Oscar. Edgar, por ejemplo, pregunta cómo hacer periodismo de inmersión con seguridad en zonas fronterizas donde tiene una presencia determinante el crimen organizado. Fíjate, Luzmeli, que ese es un tema que hemos traído en las últimas semanas en México, en el tema de la cobertura sobre la violencia. Porque si cubres migraciones, vas a estar muy cerca de cubrir temas de violencia, porque el crimen organizado está metido en la trata de personas. Yo sí creería que es importantísimo acercarse a organizaciones que ofrecen capacitación en protocolos de seguridad para periodistas. Está la Sociedad Interamericana de Prensa, está Artículo 19, está el Border Hub, que pueden ofrecerte herramientas como periodista para cuidarte. Pero sí creo que una parte importante, y Caro creo que lo tocaba, es esta red de apoyos de colegas periodistas de la zona, pero también una red de apoyos pues basada en qué voy a hacer si estoy en medio de una situación de violencia. Sí, creo que la capacitación a nivel local es fundamental para poder tener herramientas para ayudar y protegerte ante una situación así. Gracias. No sé si Oscar se ha podido reincorporar, pero bueno, está acá. Ya volví, perdón. Es que no sé qué pasa con la conexión el día de hoy. Mira, no te haré repetir las preguntas. Creo que al vuelo agarré algo. Sobre cómo penetrar en zonas de grupos armados. Sé que la respuesta va a parecer muy general, pero como bien dijo un periodista de Sudamérica en algún momento, un periodista es una persona con un plan, usualmente. Luego el plan se pondrá a prueba con los resultados y con el proceso que hagas. Pero un plan en esencia es un cúmulo de decisiones contrastadas. Entonces, para entrar en una zona de riesgo, vos tenés que decidir, por ejemplo, si tu fuente inicial va a ser un migrante, por qué razones no vas a escoger a una autoridad, o por qué razones no vas a escoger incluso a una persona que pertenezca al grupo criminal. Es decir, decisiones contrastadas tiene que ver con haber determinado que esa es la mejor opción, puesta frente al espejo de otras posibles opciones. En nuestro caso hubo dos reglas básicas para poder entrar a lugares del crimen organizado vinculados a migración, cuando perfilamos a los Zetas en Tenosique para entender el control que te ejercían con los secuestros, cuando perfilamos a las bandas de asesinos y violadores de la Rosera en el sur de México, en Chiapas, cuando intentamos comprender lugares como Nogales, donde el cruce organizado por el Arroyo Mariposa estaba plenamente controlado por grupos que se hacían llamar pandillas, pero que eran más bien pequeñas células del crimen organizado que regentaban pedazos de frontera. Y las dos reglas fueron básicas siempre. La primera es: siempre hay grietas. Es mentira que no se puede cubrir el crimen organizado, siempre hay grietas, siempre hay un policía honesto, aunque parezca imposible. Siempre hay un criminal por necesidad, alguien que entró a un grupo criminal no porque así lo decidió, sino porque al menos cree que fue por necesidad. Siempre hay alguien que, digamos, no tiene un ADN vocacional para hacer eso. Siempre hay alguna grieta. La pregunta es: ¿qué tanto tiempo tenés para ejecutar esas decisiones y para encontrar esas grietas? Y yo entiendo que muchas de las personas que están en esta reunión dirán: yo trabajo en un diario y a mí no me dan más que unos días o que unas horas. Yo siempre he creído que en una conversación con café de por medio, algún colega periodista con quien tengan confianza, que ya transitó en su carrera y logró librarse de esos enormes barcos que usualmente naufragan, que son los grandes periódicos, les contará a detalle cuál fue su historia, pero en general lo que llamamos carrera son las decisiones que tomen ante eso. Nadie les va a decir cómo tener tiempo. Nadie le dijo, le guste o no, Richard Kapuczynski, pero Richard Kapuczynski era el corresponsal de una agencia de prensa, enviaba teletipos, ni siquiera textos largos. Él se hizo quien era, con sus claros y con sus oscuros,
con sus mentirías y con sus imprecisiones, pero se hizo quien era gracias a lo que anotaba al margen en sus libretas. A él no lo mandaban a hacer grandes libros de Crónica África, lo mandaban a escribir un teletipo que informara a qué horas entró el ejército en una ciudad. Entonces, esa disposición marginal, esa ejecución alterna, muchas veces es la salvación de quien hace periodismo. Nadie va a llegar y te va a ofrecer tiempo. La construcción de la carrera es como vos lo logres. Y finalmente, luego de decir que tener un plan, aunque suene muy básico, y encontrar la grieta es necesario, nunca hagan cobertura de crimen organizado solos o solas. Háganlo en grupo. Yo no tengo ningún problema con periodistas que quieren ir solos a una zona de cobertura. A mí me gusta trabajar solo. Eso no quiere decir que no lo estés haciendo en grupo. Tu plan es elaborarlo junto con otras personas, si no, no son decisiones contrastadas. La grieta, buscarla junto con otras personas alrededor tuyo. Tener un equipo a la par que te diga cuando estás cometiendo estupideces, porque vas a cometer estupideces. Gracias, Oscar. Bueno, sí, ese es un tema bien fuerte. Yo creo que todo lo que puedan tener ustedes que después puedan compartir con nosotros será sumamente de suma ayuda. Porque incluso hay estas relaciones de cómo haces la entrada, ¿no? Con la gente. Y aquí todos han hablado de tiempo, pero quiero pasar a otro tema que se ha repetido, que tiene que ver con enfoques. En el caso de cómo hacer cobertura de migración cuando trabajas, cuando tienes que cubrir con niños, ¿no? Estas migraciones. Se lo hacen específicamente a Carola, pero yo sé que todos ustedes han estado en esa situación y entonces empecemos con Carola y creo que cada uno también puede aportar sobre cómo hacer este tipo de cobertura. Bueno, en principio, para mí en lo emocional es profundamente costoso y doloroso. Y esto lo digo porque hay que ir robusto. Parte de la preparación de un periodista es también a veces emocional en estos territorios. Este año en particular cubrí digamos, dos temas que me signaron mucho y que creo que van a marcarme por el resto al menos de mi camino en el periodismo. Uno tiene que ver con Ucrania y ese primer éxodo de mujeres solas y niños, y el otro tiene que ver con el Darién. Y en ambos casos la situación de los niños es de profunda fragilidad, ¿no? Me parece que hay algo que soslayamos y que a mí me viene inquietando mucho, y lo terminé de armar, en realidad me lo terminó de dar como concepto una trabajadora humanitaria, una médica de Médicos Sin Fronteras, hoy trabajando en el territorio del Darién, en Metetí, ¿no? Cerca del campamento de San Vicente. Me dijo, lo que hay aquí también es una emergencia en salud mental. Muchísimas veces soslayamos el componente traumático que hay en estas experiencias. Y para los niños, imagínense ustedes si cualquiera de estas situaciones, no sé, en particular todo lo que tiene que ver con el desplazamiento forzado en el Darién y la ruta del Darién, que es realmente, y acá cito casi textual las palabras de los migrantes, es el infierno en la tierra. Cuando uno los ve salir, ¿no? En Canambembrillo, que es este paraje panameño, paraje indígena, donde además son recibidos por Senafront, prácticamente la respuesta ahí no es humanitaria en el sentido de trabajadores humanitarios recibiendo a gente que acaba de salir de una experiencia tan extrema como pasar 7, 8, 10 días en la selva. Cuando nosotros fuimos allí, en la experiencia que tuvimos nosotros, vimos al menos 4 niños salir no acompañados por sus padres de la selva, ¿no? En muchísimos casos lo que había sucedido es que la madre, esto por lo que nos contaba la gente que trabaja allí, se repite en otros casos, en los 2 que habíamos visto nosotros, 3 hermanitos y un nenito que estaba sin su núcleo familiar, la situación había sido la misma, la madre había sufrido en un caso un golpe en el pie, no podía seguir avanzando y el padre tiene que tomar la decisión de quedarse con su compañera de vida en medio de la selva, arriesgando a, bueno, básicamente a morir los dos o a quedarse allí y que nadie los rescate.
y había decidido que sus hijos siguieran avanzando con un amigo del camino o con otro migrante o con otros migrantes. En ambos casos, gracias a Dios, hubo un reencuentro, pero lo que quiero decir con esto y la razón por la que cito estos casos es porque no llegamos a comprender siquiera la envergadura de ese trauma. Por supuesto que estas situaciones yo creo que tenemos que contarlas, entiendo que es crudo y que abordar a una criatura y contar y mostrar a una criatura siempre plantea todos los problemas éticos que sin dudas plantea para el periodismo, pero creo que lo tenemos que contar. Al mismo tiempo, creo que tenemos que, como personas adultas, como personas que abrazan los derechos fundamentales de las personas y como personas que entienden a la salud y al bienestar en un sentido amplio y al derecho humano en un sentido amplio, creo que tenemos que demandar que estas personas tengan también la asistencia en materia de salud mental que necesitan, porque repito, hay un componente profundamente traumático en muchas de estas experiencias y me parece que el caso de los niños lo cuenta y lo muestra de una manera muy descarnada, ¿no? Oscar y Patricia, ¿tienen comentarios que hacer sobre esta pregunta? ¿Les gustaría hacer algún comentario? Yo seré muy seguimos? breve, mira, respaldando lo que ha dicho Carolina, solo diré una cosa. Evidentemente hay una serie de marcos legales en los países que cada periodista que va a hacer cobertura con menores de edad debe conocer. Tenés que tratar de tener esos marcos muy presentes, porque eso no estamos por encima de las leyes de ningún país. Pero no se puede contar el mundo sin contar a los menores. Siendo una población tan vulnerada, en sociedades tan enfermas como las que nosotros habitamos, los menores, principalmente las menores de edad, sufren unas infancias trágicas en algunas porciones de nuestras sociedades. No se puede tampoco contar la migración cuando alguien como la administración Obama etiqueta lo que ocurrió en 2014 como la crisis de los niños. No se puede contar sin menores. Entonces, conozcan los marcos legales, conozcanla, traten de amueblarse la cabeza con herramientas para no revictimizar a las personas con las que hablan, pero hablen con los menores, búsquenles, no los saquen de su historia. Sería injusto e imposible contar el panorama que debemos contar. Perfecto. Patricia, ¿tienes algún comentario sobre esto? Básicamente apoyo los comentarios de Oscar y de Caro y sí insistiría mucho en el tema legal, hasta dónde debemos saber los periodistas cómo tratar información con menores de edad. Creo que es fundamental para cualquier cobertura en materia de migración. Ok, hay otro grupo de preguntas que estoy redondeando y bueno, voy a pasar a una que contigo, Patricia, que te tengo acá, que tiene que ver con cómo equilibrar esa necesidad de tiempo, paciencia y constancia para contar la migración y merecer la confianza de los migrantes. Bueno, Jorge dice en un proceso tan acotado como el que atravesamos en Puente, pero cada uno de ustedes ha tocado un poco también el tema de los tiempos y lo hizo Oscar, pero en este caso hacia Patricia, cómo construir ese puente de confianza. Ay, es la parte más difícil cuando traes prisa por entregar un trabajo. Yo entiendo que muchos de ustedes son reporteros que, como decías, tenemos que mandar la nota hoy. Yo sí diría, se necesita tiempo para encontrar la confianza de los migrantes y yo diría pequeñas pruebas de que no estás mintiendo, pequeñas pruebas de quién eres, pequeñas pruebas que puedan empezar a construir esos puentes con tus fuentes de información más vulnerables que son los migrantes. Sí es un proceso que va a tardar, no es un proceso que en un día te va a dar la información quizá que requieras, pero sí es cierto que darte el tiempo de sentarte con ellos y mirarlos a los ojos, creo que es una parte importante, no solamente ir como la marea corriendo, pasar una grabadora y ver quién me puede decir algo, date un tiempo. Los periodistas nos cuesta mucho trabajo luego eso, dejar todo de lado, sentarte y decir 5 minutos voy a dedicarlos a ver a esta persona a los ojos y a contarle un poco de mi historia para poder conectar, pero pues sí, es tiempo. Sí, Carolina, si quieres sobre esto y Oscar, pero hay otra pregunta que se ha repetido y que creo que es importante también porque tiene que ver con el hecho de la empatía, ¿no?
y hasta dónde la generación de la empatía, pues dónde hay un límite para que no nos convirtamos en periodistas que estamos haciendo una cobertura, pero que a la vez sentimos y estamos tan conectados con el dolor o con la situación que estamos viendo allí que incluso puedes olvidarte de hacer el periodismo que tenías que ir a hacer. No sé si les ha pasado eso, pues. Bueno, con respecto, me parece que las dos preguntas están interrelacionadas, ¿vos sabés? Sí. Porque tiene que ver con un camino donde pueden haber líneas difusas, ¿no? Me parece que sin dudas para entrar en confianza es necesario trazar ese puente de empatía. Quiero repetir algo, nadie te va a garantizar el resultado, o al menos yo estoy segura de que nadie nos garantiza a ninguno, incluso teniendo ya algunos años en este oficio, en este camino empedrado, nadie nos garantiza el resultado. Lo que sí podemos nosotros es garantizarnos de al menos comunicarle a esas personas con cuya materia, con cuyo sufrimiento, que es probablemente el aspecto más sagrado de la vida de las personas, estamos trabajando, que no somos canallas. Es algo tan simple como eso. Voy a mandarte todas las señales posibles de que no soy una canalla. Por eso yo digo, la primera pregunta para hacerse cuando uno va a encarar una cobertura de esta es ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? Y las razones tienen que ser las correctas, porque a partir de eso se organiza todo lo demás. Con respecto al límite de la empatía, me parece que hay hasta cuestiones, procedimientos o reglas técnicas, ¿viste? Correrte todo lo posible de la experiencia de lo que te está pasando a vos, procurarte tener un espacio personal, pues yo digo que hay que ir robusto emocionalmente, procurarse tener un espacio personal donde uno elabora y habla para no volcar, como dicen algunos de ustedes, en la reportería propia o en la cobertura propia, todo lo que me pasa, porque a veces nos pasa mucho y está bien, es correcto, o sea, en un mundo repleto de impostores está buenísimo que nos atraviese el dolor del otro. Lo que quiero decir es, esa no es el protagonista de lo que nosotros hacemos y el protagonista del trabajo que hacemos. El protagonista siempre es el otro y siempre es el dolor y la vivencia del otro. Por eso es importante procurar tener un espacio, aunque más no sea una conversación con otro colega, aunque más no sea un diario, un psicólogo, lo que fuera, donde podamos elaborar lo que nos está pasando, justamente para que podamos cumplir con esa regla, esa premisa fundamental del periodismo, que es que lo hacemos por, para y de otros. Gracias, Oscar. Si quieres hablar sobre ese punto, pero también hay otra pregunta que ha quedado por acá, que es, y en este caso me gustaría, si tú lo puedes responder, es cómo responderle a un grupo armado cuando ellos mismos están causando la victimización de los migrantes. O sea, creo que hay una parte que tiene que ver mucho con esta capacidad como periodista de entender dónde estamos, de tener el plan, pero en donde también funcionan elementos de intuición y de relacionamiento que tienen que ver con toda la experiencia de reportería. No sé si quieres compartir alguna experiencia específica en la que te hayas visto en esa situación. Mira, primero apunto dos cosas sobre la construcción de fuentes en entornos violentos o en entornos donde ocurren crisis humanitarias, como en muchos tramos de la migración. Hay dos elementos periodísticos metodológicos que yo creo que son irrenunciables para construir fuentes. Nadie le cuenta nada a una persona ingenua, es decir, si no tenés conocimiento, no tenés información. Si vos llegás a preguntarle a alguien migrante en Chiapas cuánto te falta para llegar a la frontera con Estados Unidos, si vos no lo sabés, a la persona no le interesa decírtelo, ¿para qué te lo va a querer decir? No hay secreto sin conocimiento, no hay intimidad sin estrechez, no hay posibilidad de profundización sin cercanía. Entonces, el conocimiento para acercarte a la fuente, si te acercas como un ingenuo, te van a dar respuestas ingenuas. Si te acercas con preguntas estúpidas, vas a obtener respuestas estúpidas. Si conoces un poco de lo que vas a tratar, si leíste, si te documentaste, si levantaste el teléfono, si hiciste el mínimo trabajo, como decía Carolina, de preguntarle a otros colegas que hayan cubierto eso, organizaciones civiles que hayan estado sobre el terreno,
posiblemente obtengas mejor información cuando te acerques. Y luego sé honesto, yo en mi trayectoria he descubierto con fuentes de diferente pelaje, desde criminales hasta víctimas de ciertas circunstancias, que la honestidad siempre paga. Y la honestidad periodística, y solo en eso yo quizá estaría de acuerdo con el libro de Malcolm, siempre suena mal. Siempre suena mal, vos estás ahí y lo poco que puedes hacer es contar una historia o proponer una información. El periodista que vaya por ahí proponiéndole a la gente que le va a salvar la vida es poco más que un canalla. Vos no podés salvarle la vida a nadie. Yo no sé cómo salvarle la vida a alguien, pues yo sé cómo contar la historia de gente. Y en algunas ocasiones vos tenés que proponerlo con esa crudeza. A mí me han preguntado arriba del tren migrante, ¿vos me vas a ayudar a llegar? De ninguna forma. Si ahora hay un operativo, yo me largo de aquí, no, posiblemente no te salve, y además yo llevo documentos. No creo que si tu pensamiento y tu pensada es que yo vaya a ser tu vía de escape de una circunstancia complicada con el crimen organizado, te mentiría si te digo que así va a ser. La honestidad usualmente suena mal, pero son acuerdos que hacen que las fuentes te respeten, aunque suenen mal, y construyen relaciones duraderas con la fuente. Sobre lo del grupo criminal, lo ideal es que nunca te los encontres de súbito. Lo ideal es que eso no ocurra. Lo ideal es que tu estrategia y tu plan de seguridad evite que de súbito te aparezca un grupo criminal. Lo ideal es que construyas vías si lo vas a hacer. Había una colega mexicana a quien yo respeto mucho, no diré su nombre porque la voy a mencionar injustamente, solo para discrepar con ella, que decía que no hay que darle voz a los miembros de grupos criminales. Yo creo que en el periodismo no hay que darle voz a nadie. Periodismo no es un micrófono, se trata de contrastar historias. Yo contrasto las historias que me cuentan las víctimas y los victimarios, aunque eso no te guste. Y el periodismo tampoco se trata de hacer coberturas con quien moralmente te caiga bien. Se trata de hacer coberturas con las voces necesarias para contar una historia. Hombre, si alguien cubriera la migración y solo entrevista a criminales, pues mira, posiblemente el balance de fuentes estaría muy mal hecho. Pero para meterte en el tema de los secuestros, poder entrevistar a miembros de los Z fue clave para poder contarlo. Bueno, muchísimas gracias a Óscar, a Patricia, a Carolina. Creo que ahora se hace una foto completa, no sé cómo es que funciona esto. Muchísimas gracias por esta tertulia, todos los comentarios de todos los usuarios. Seguramente les van a escribir todos los colegas para algún tipo de entrevista, para seguir compartiendo. Le quiero decir a las personas que están viendo esta tertulia, no importa el momento que sea, que por favor se sumen a las redes sociales de Puentes de Comunicación y de la Escuela Cocuyo, porque vamos a seguir compartiendo muchísimo material que nos puede ayudar a entender, a comprender, a compartir algunos conocimientos sobre este tema complejo, maravilloso, y que se ha convertido en la obsesión de verdad de muchos periodistas en Latinoamérica, como es la cobertura de procesos de migración y movilidad humana. Muchísimas gracias.